Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Soy el pastor Hayden Lema y quiero invitarte a que podamos compartir un tiempo de devocional con la palabra de Dios. Bienvenido. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 7 del 24 al 26 y vamos a leer una enseñanza que fue el mismo Jesús que dejó. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Entonces, ¿qué podemos aprender el día de hoy a través de estos versículos? Yo creo que podemos sacar 3 lecciones muy bonitas para aplicar a nuestra vida esta semana y para que podamos meditar en ellas. La primera lección: Jesús está hablando de 2 personas que tienen algo en común, pero algo muy diferente. ¿Qué tienen en común? Que ambos son personas que escuchan la palabra de Dios. Podemos hacerlo en un contexto actual, podemos decir que ambos van a una iglesia, podemos decir que ambos leen la Biblia, podemos decir que ambos van a una célula. Ambas personas tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios, pero también tienen una diferencia muy grande. Dice, el que escucha y hace, y el que escucha y no hace. Y como resultado, ambos tienen un cimiento, tienen una base muy diferente. Entonces, el detalle no está en escuchar la palabra de Dios. Cualquiera puede escuchar la palabra de Dios. Creo que la gran diferencia está en hacer o no hacer lo que estamos escuchando. Entonces, esa es la primera verdad que podemos sacar, o la primera lección que podemos aprender esta mañana. La diferencia no la hace que escuches la palabra de Dios. Eso no te garantiza nada. La segunda lección que podemos sacar esta semana. Enfoquémonos un poco en la segunda persona, la descrita en el versículo 26, la que escucha y no hace lo que dice la palabra de Dios. Y esa se asemeja a una persona que edificó su casa sobre la arena. Creo que nos va a dar más luz y nos va a enseñar un poco más sobre este tipo de persona, lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22, que dice, seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, porque al ser oidores nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir con esto? Una persona que edifica su casa sobre la arena está engañándose a sí mismo. Piensa que su casa va a durar, piensa que su casa va a ser un lugar de seguridad, de confort, piensa que su casa va a ser inamovible, pero a la primera tormenta que venga o al primer movimiento de la arena, la casa se va a desplomar. Es lo mismo una persona que cree que por solo escuchar la palabra de Dios ya está firme. Es lo mismo una persona que por solo ir a la iglesia piensa que ya está todo resuelto, que piensa que porque asiste a una célula o porque asiste a una congregación ya tiene garantizado todo. Sabes, mi hermano amado, eso no significa nada. Realmente el hecho de que estés en una cochera no te va a hacer un auto. El hecho de que estés en una iglesia no te va a hacer un cristiano. Entonces, como dice el versículo, no nos autoengañemos a nosotros mismos. Si nosotros no estamos poniendo en práctica todo lo que estamos escuchando, sin motivo estamos escuchando. Y finalmente, la tercera lección que podemos aprender es que ambas personas, tanto el que hace como el que no hace, pasó lo mismo con ellos. En el versículo 25 y en el 27, ambos recibieron tormentas, ambos recibieron lluvias, para ambos el río subió. Ambos sufrieron distintas circunstancias o ataque a su propia vida. Entonces esto nos enseña algo muy valioso. No por estar en Cristo, no por asistir a una iglesia, no por escuchar la palabra de Dios, estás absuelto de vivir problemas, de vivir situaciones, de vivir tormentas en tu vida. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Al tú ser un hacedor de la palabra de Dios y no solamente un oidor, tu cimiento será como que construyas tu casa sobre la piedra. ¿Las tormentas van a venir? Claro que sí, pero simplemente tu casa se va a mojar. Simplemente tu vida se va a mojar, pero después va a quedar totalmente seca. Después de la tormenta va a llegar la calma y tu casa va a ser inamovible y tu vida va a ser inamovible. Simplemente tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Esa es la gran diferencia. Entonces, una vez más, la diferencia no está en que escuches la palabra de Dios. La diferencia está en que hagas la palabra de Dios.
Te invito a que meditemos en esta palabra el resto de esta semana y podamos seguir sacando más enseñanzas de estos versículos tan maravillosos. Te agradezco por estar con nosotros. Si fue de bendición este devocional, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y también que nos ayudes compartiendo este mensaje a más personas para que puedan recibirlo. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.